Aleluya, Cristo ha resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. En este gozo de este tiempo pascual, de la fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para más precisos, hoy, tercer domingo de Pascua, de este tiempo especial en que los cristianos, los católicos, recordamos anualmente el hecho trascendental que nuestro Señor Jesús está vivo y que si Él está vivo, nosotros también viviremos. Amén. Amén. Pero para poder vivir tenemos que tener fe solo en Él, recibirlo como nuestro Señor y saber que de acuerdo a San Juan 3:16, el que tiene o cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Amén. Amén. Pero hoy en este día vamos a enfocarnos en el mensaje del Evangelio. Le pudiera haber llamado el camino a Emaús o nuestro camino de sufrimiento hacia el norte, nuestro camino de migrantes. Pero decidí llamarle Cristo va a nuestro lado. Amén. Entonces, cuando vamos en el camino de la peregrinación, en el sufrimiento de esta vida terrenal. Hoy en este día nos recuerda que iban dos seguidores o discípulos del Señor Jesús a su pueblo, a su tierra, a Emaús, que estaba a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Iban tristes por la muerte del Señor. Pero hay que recordar que cuando ellos ya iban para Emaús, ya las Marías habían recibido el mensaje de la resurrección del Señor. Ya les habían dicho que el Señor vivía de acuerdo a la declaración del ángel que Dios había enviado. Pero todavía estaban tan anonadados que no le creyeron a las Marías. Por eso ellos iban enfrascados, como decimos por allá en la Ciudad de México, en su propio dolor, en la tristeza por la muerte de nuestro Señor. Y así es como estamos nosotros en nuestro camino, en nuestro peregrinar. Muchos de nosotros vamos enfrascados en nuestros problemas. Si nuestra mamá murió o nuestro papá murió, vamos llenos de dolor y enfrascados solos en ese sufrimiento. O cualesquiera sea nuestra necesidad, se hace de que estamos enfermos o se hace de que estamos en un proceso de legalización y de pronto estamos tan nerviosos por el problema o por la cita a donde vamos a ir, al grado que no nos damos cuenta que Jesucristo está caminando a nuestro lado con nosotros. Amén. Amén. Por eso, hoy en este día, dice que mientras que discutía, de acuerdo al verso 15 del capítulo 24 de San Lucas, mientras que discutía, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero ellos iban hablando del dolor. El verso 16 dice, pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. ¿Qué es lo que les impedía a ellos no darse cuenta que era Jesús? Su dolor, su tristeza. ¿Qué es lo que nos cega a nosotros el no darnos cuenta de que Cristo está a nuestro lado? La tristeza, el odio, el resentimiento, el dolor o las cosas de la vida. La riqueza, el dinero o cualquier otra cosa. Entonces no nos damos cuenta que Cristo está a nuestro lado y va caminando con nosotros, pero como estamos enfocados en esas cosas, ni caso le hacemos. ¿Cómo podemos reflejar cuando no le hacemos caso? Últimamente me he mandado textos
Pero muchos yo les mando textos y ni siquiera un amén contestan, o ni siquiera un hi, como dicen por ahí en inglés, porque estamos ocupados en nuestras vidas personales. Y quien les manda el texto, pues al final no soy yo, sino es Cristo Jesús, porque solamente represento su ministerio. Y quien les manda un recordatorio es el Señor, y nos dice: no se olviden de que yo estoy con ustedes y vengan a mi casa. Amén. 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 Así les pasó a estos. Entonces el Señor les dijo: pero qué lentos ustedes son para comprender. No sabían que el Mesías iba a sufrir, que el Mesías iba a morir. No les dijo el Mesías que iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día. ¿Se les olvidó? ¿O no conocían realmente que Cristo era Dios? Se les olvidó la promesa de que Él iba a resucitar. Así que quisieron que se quedara con ellos. ¿Y saben cuándo se dieron cuenta que estaba Jesús con ellos? En el momento que Él levantó el pan y lo partió y le dio gracias a Dios. Porque solo en Jesucristo se establece la gratitud a Dios al partir el pan. Y en ese momento se les abrieron los ojos. Y después dicen ellos: ¿no te das cuenta que el corazón nos ardía porque nos venía hablando, pero les impedía verlos la preocupación? Y así nos pasa a nosotros. Hoy usted que viene a la casa de Dios tiene la oportunidad no solamente de adorarlo, no solamente de creer que Cristo está vivo, porque es testimonio de los apóstoles y lo estamos viendo en el propio evangelio de este día, pero también tiene la oportunidad de ver a Jesucristo a su lado en el momento que se parte el pan en el altar del Señor. El momento más sagrado del servicio divino, el culto divino, la Santa Misa, es al momento que se parte el pan, porque se cumple la promesa de que Cristo está con nosotros físicamente en ese humilde pan sin levadura y en ese humilde vino donde Él se queda para nosotros para siempre, y lo recibimos por fe. Esa fe que se acrecienta en nuestro corazón y que al recibirlo sabemos que Él viene a reforzar nuestra vida, a darnos el perdón, pero sobre todo a darnos la fe y la valentía para seguir viviendo en esta vida terrenal. Amén. Así que ellos, al darse cuenta, el Señor Jesús desaparece y se regresan de inmediato a Jerusalén a querer ir a platicar lo que les había pasado. Y en el momento que llegaron, dicen que encontraron en una casa encerrados a los 11 apóstoles y a todos los discípulos. Pero al momento que los vieron a ellos, les testificaron a ellos, a los de Maús. En el verso 34 dice: les dijeron: de veras ha resucitado el Señor, se le ha aparecido a Simón. Ya no eran las Marías también, ya se le había aparecido ¿a quién? A Simón, a Pedro. Entonces, en ese momento ellos contaron lo que les había pasado en el camino, que se dieron cuenta que era Cristo Jesús al momento que partió el pan. Amén. Ese es el sentido por el cual nos congregamos todos los domingos, todos los cristianos y también nosotros los católicos, porque no podemos excluir a nadie. Católico es aquel que cree en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y cristiano es aquel que sigue a Cristo Jesús. Aunque hay algunas confesiones de fe que no reciben o no hacen la comunión cada vez que se congregan, no podemos excluirlos. ¿Y saben por qué? Porque Cristo no vino a excluir a nadie. Él vino a que seamos uno. Que la fe en Cristo Jesús nos unifique. Que la fe en Cristo Jesús haga desaparecer los nombres de nuestras denominaciones o de nuestras prácticas de fe. Porque el que tiene fe en Cristo Jesús tiene fe en el único Dios verdadero.
Y el que tiene fe en el único Dios verdadero, ese y esa es la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes me acompañan en el libro de los Hechos, hoy en este día, el apóstol Pedro, aunque por ahí me equivoqué en la segunda epístola, pero también en la primera lectura, que es el libro de los Hechos, el apóstol Pedro le habla a los judíos que habían crucificado al Señor Jesús. Dice: ustedes mataron al Señor, ustedes lo crucificaron, se dejaron llevar por los líderes del templo de Jerusalén, por los sacerdotes y los maestros de la ley. Y entonces ellos se llegaron al grado de que se acongojaron por lo que habían hecho y le preguntaron a los apóstoles: ¿y qué debemos hacer? Y la respuesta fue en el verso 28: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él dará el Espíritu Santo. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, queridos hermanos, porque en esta parte del libro de los Hechos, cuando Pedro dice bautícense en el nombre de Jesucristo, implica una verdad, pero que hay que explicarla. Para poder ser bautizado, primero tenemos que tener fe y creer en Cristo Jesús. Pero también primero se debe recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador y seguirlo a Él. Y entonces, en el nombre de Él, porque lo seguimos a Él, nos presentamos ante el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ser bautizados. Amén. Y les comparto esto porque, como decía hace un rato, sin temor a detrimento u ofender a algún otro hermano que no sea católico, algunos dicen: el bautismo que ustedes se dieron cuando eran pequeños no es válido. Y yo nomás quiero dar testimonio que mi bautismo a los días de nacido fue dado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ende, es un bautismo válido. Y que donde dice bautícense en el nombre de Jesús, no es literalmente que debemos bautizarnos en el nombre de Jesús al momento que se nos aplica el agua del bautismo, sino que nos presentemos ante Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque creemos en Él ante Dios Padre para ser bautizados. Y la fórmula correcta del bautismo está en San Mateo 28:19, y dice así: vayan al mundo a predicar el Evangelio, háganlos mis discípulos, enséñenles a obedecer y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, todo aquel que fue bautizado de niño o que fue bautizado recientemente es el mismo bautismo, porque quien lo ha dado es Dios en toda su magnificencia, como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos dice en el verso 39 de este día: porque esta promesa es para ustedes, para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Vean ustedes, desde el apóstol Pedro ya hablaba de nosotros, de los que estábamos lejos de Jerusalén, pero que también para nosotros es la misma bendición por la cual el Señor Jesús vino a la tierra para vivir y sacrificarse por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Si tienen calorcito, pueden poner el aire un poquito fresquito. En el verso 47 dice: alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que iba llamando a la salvación. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Cuando nosotros creemos en Dios, en Cristo Jesús, vamos cambiando, vamos transformándonos. Y aquí en esa iglesia primera estaban tan unidos que uno eran dentro de toda la comunidad, y al grado que todo lo que tenían era de todos.
Qué hermoso testimonio nos habla de que ellos no decían, estas son mis bancas, esta es mi cosa, esto es mío. Era de todos, y la unidad que tenían impactaba a los demás al grado que iba creciendo la comunidad. Amén. Por ejemplo, me da gozo ver casi la iglesia llena en este tercer domingo de Pascua. ¿Por qué estamos creciendo? Porque estamos primero siguiendo a Cristo Jesús. Segundo, tenemos que imitarlo. ¿Cómo? Obedeciendo el mandamiento mayor, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Mostrar entre nosotros respeto, unidad y amor. Y así el mundo sabrá que Santa Natividad es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y así quienes vengan se sentirán bienvenidos. Quisiera pedir que si alguno de ustedes tiene poco tiempo que ha empezado a venir a la iglesia, que levante su mano. Los que están recientemente. Hay hasta un hermanito acá. Él puede decir lo que ha visto de nosotros. ¿Cómo son los de Santa Natividad? ¿Viven como perros y gatos? ¿O son hijos de Dios que me atraen? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se aman? ¿Cómo se dicen hermanitos? ¿Ah? Nuestro testimonio no solo es verbal, nuestro testimonio debe ser práctico de cómo vivimos la vida, y así es como damos a conocer. Entonces, no podemos adorar a Dios si en nosotros no hay amor, si en nosotros no hay unidad. Por eso el verso 15 del Salmo de este día te dice: te ofreceré el sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza. ¿Sabían ustedes que quien alaba al Señor en el coro ora 2 veces? Porque se esfuerza para dedicar. Ahí te hablan, Chuy. Se esfuerzan para dedicar. Pero alabar a Dios con la alabanza también lleva un proceso de sanación y un proceso de preparación. Porque con ese corazón que tú estás adorando, tiene que estar dedicado para la bondad de Dios. Porque un corazón que va enojado o lastimado por esta situación en su vida, el sacrificio que le estás dando a Dios, lo estás haciendo solo de dientes para afuera. Y recuerda que la alabanza y el sacrificio que hacemos se hace limpiar el altar, se hace lavar los paños sagrados, se hace todas las áreas de los ministerios de la iglesia. Todos son sagrados. Todos son para la honra y para la gloria de Dios. Amén. Y cuando logramos entender eso, entonces sabemos que lo estamos haciendo para el Rey, para Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a terminar este mensaje para que no les gane el sueño, porque si no cantaré las mañanitas. Dice en la carta de San Pedro, perdón por el error mío, la primera carta de San Pedro, dice en el verso 17 del capítulo 1: si ustedes llaman Padre a Dios que juzga a cada uno según sus hechos y parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar a Dios si somos de Dios? Respeto, reverencia a Dios, a nuestro prójimo y a todos los seres de la tierra durante el tiempo que estamos acá. Porque Cristo mora en su iglesia. ¿Por qué decimos que el cuerpo de Cristo es la iglesia? Porque nosotros somos los fieles, los seguidores, los discípulos de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Verso 18 dice: pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se compra con cosas corruptibles, con oro o plata, sino con la sangre preciosa que Cristo ofreció en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha ante
la cruz del Calvario. Amén. Hoy en la mañana, ya para terminar, estaba platicando en la escuela dominical. Levanten los que se esfuerzan para venir a la escuela dominical. Levanten su mano. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie los que vienen a la escuela dominical. Así que el resto de la congregación los exhorto que se esfuercen, que vengan a la escuela dominical, porque allá hay tiempo de redondear y explicar un tema. Pueden sentarse. Hoy estaba hablando, o la clase nos estaba llevando para que diéramos testimonio de lo que antes éramos sin Cristo y lo que hoy somos con Cristo. Y con el permiso de Andrés, le dirigí la pregunta a Andrés y le dije: Andrés, porque él me llamó por una llamada de teléfono que ni lo reconocía ni sabía quién era. Y le dije: usted me llamó tiempo antes que viniera a la iglesia por esto, y yo le contesté que sí. Y después estuve orando por usted para que Dios lo trajera. Le pregunto: ¿es el mismo Andrés que hoy está aquí, el que me llamó hace años? ¿Y sabes quién me contestó que no? Su mamá y su esposa. Me dijeron: no es el mismo Andrés, ahora es otro. Porque el que viene a Cristo Jesús es nueva persona. Pero para eso hay que entregarnos. Hay que asistir a la escuela dominical, hay que asistir al estudio bíblico y hay que asistir constantemente en el culto de adoración y leer la palabra de Dios. Y cuando caímos en pecado o caigamos en pecado, arrepentirnos y tomarnos de la mano sagrada de Cristo Jesús. Porque sí hay poder de Cristo para salvarnos y transformarnos. Porque Cristo no ha perdido su poder. Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Amén. Pero tiene que luchar día a día. Póngase de pie. Tiene que luchar día a día con esa pereza. Y por eso le invito a que alabe al Señor día a día. Número 163.